Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Hoy recibimos a un viejo amigo que les va a sonar, por lo tanto poca presentación necesita, don Pedro Montoliu. ¿Qué tal? Camps, exdirector de Madrid Diario, pero prácticamente director de por vida en los últimos 15 años, nada más y nada menos, y cuando ha entrado otra vez en su casa, como no podía ser de otra manera, venía con un nuevo libro. 15 años de director, 16 libros, a uno por año. Más o menos, Pedro. Has trabajado poco en el periódico y mucho escribiendo. No, porque los 16 años hay que remontarse a 1985. Que no es poca cosa. Porque dedico una media de 3, 4, 5 años. A este, por ejemplo, 5 años. 5 años para de la dictadura a la democracia y un periodo de 1960 a 1979. Un periodo sobre el que ya habías incidido en otras ocasiones, ¿no? Había escrito, pero de forma poco profunda. Es decir, el último libro que había dedicado al siglo XX paraba precisamente a finales del 59 y lo que quise es profundizar en esa etapa que considero una de las más importantes después de la Guerra Civil, la más importante. En el siglo XX. Un libro presentado en Madrid, hemos de decir, por la alcaldesa, por Manuela Carmena y también por Peridis. Un poco política y arquitectura, que si me lo permites yo lo veo como un poco eje también, ¿no? de lo que es el libro, porque no se puede concebir ese periodo en Madrid sin hablar de ambas cosas o juntarlas. Evidentemente fue un periodo de transformación urbana bestial y además un periodo de transformación social y política. Se coincidieron esos tres elementos y supuso para Madrid un cambio fundamental. Vamos a lo urbana, porque había demanda de vivienda y sin embargo nos cuentas muy claramente cómo había mucha infravivienda, ¿no? ¿Cómo se produce ese proceso de adaptación? Luego vienen las estafas inmobiliarias, en fin, todo. Yo no quiero hacer mucho spoiler del libro, pero como muchos hemos vivido en primera persona esa etapa, ¿cómo se produce ese proceso, digamos, de aclimatación de ese Madrid de la década a la vivienda? Madrid de 1959, en 9 años crece 1 millón de habitantes, pasa de 2 a 3 millones y es incapaz de absorber esa cantidad de personas que vienen en muchos casos y se asientan en poblados chabolistas. Crecen las chabolas de la noche a la mañana y llega a haber más de 100.000 chabolas. Eso supone un cambio radical en la estructura de Madrid. Se dispara la especulación, la gente que vive en las de alquiler empieza a tener problemas para pagar el alquiler, la gente que tiene dinero empieza a comprar casas en ruinas para echar a los vecinos y poder construir nuevas edificaciones y ello también supone el derribo de edificios importantes de la ciudad de Madrid, porque son rentablemente muy interesantes para los especuladores. La especulación, yo creo que hay que incidir en eso, ¿no? Porque automáticamente nace. Muchas veces cuando estén siguiendo el libro lo que se van a dar cuenta es de que casi es trasladable también a lo que ha pasado en un periodo mucho más reciente en nuestro Madrid, o en nuestro país. Y eso va unido también, lógicamente, como decías, al tema de las estafas inmobiliarias, porque la gente compra sobre plano y necesita... Y eso hace que unos listos se beneficien de esa situación y empiecen a vender humo. Que se citan algunas, ¿no? Porque era Sofico por aquella época, Matesa. Nueva Esperanza, bueno, Matesa fue por el tema industrial, sí, pero Bilda, Sofico, Nueva Esperanza fueron las más importantes. Y bueno, pues hay problemas de construcción, hay casas que se caen con problemas graves para vecinos que mueren en esa situación. Se produce el caso de Los Ángeles de San Rafael, una construcción que no fue supervisada por ningún técnico y que supuso la muerte de 58 personas. Es decir, todo eso va unido a ese aprovechamiento de una situación que luego va a degenerar en un crecimiento desaforado de la ciudad, va a expulsar a los vecinos de Madrid hacia las ciudades dormitorio y va a conllevar que de repente el número de vehículos pase en 9 años, de 1965 en adelante, a crezca 1,3 millones de vehículos y suponga el destrozo de la imagen de la ciudad. Porque el libro, evidentemente, lo hemos empezado por el urbanismo y por la política, terminaremos o cerraremos con política, porque ahí hay una historia con todos los alcaldes de la época, que unos cuantos hay, pero antes de llegar ahí, claro, lo que provoca también es la necesidad de hacer nuevas infraestructuras, facilitar que aumente la MT en sus líneas
de transporte, desaparecen los trolebuses, por ejemplo, Sí. que eran algo, y esto se narra de una manera muy especial porque cambia la fisonomía de la movilidad en nuestro Madrid. Efectivamente, la llegada de tanto vehículo nuevo hace que, por ejemplo, el trolebús y el tranvía desaparezcan porque sus tendidos impiden esa circulación, esa movilidad. Los bulevares desaparecen porque las aceras se achican, los árboles desaparecen, todo lo contrario de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Aceras más anchas. Exactamente, ahora precisamente en los últimos 15, 20 años lo que se ha producido es una inversión de ese proceso para recuperar ese espacio que fue arrebatado a los madrileños. Con los alcaldes empezamos ¿dónde? Porque si hablamos del 60... El primero es José Finat, el conde de Mayalde. Entonces, ese es el primer periodo y luego ya viene Arias. ¿Qué nos deja? Danos un titular de cada uno. El conde de Mayalde yo creo que se ciñó mucho al régimen y mantuvo las cosas dentro de digamos, una cierta normalidad. Estamos hablando de plena dictadura. Plena dictadura. Como con Arespacochaga. Primero, luego fue Arias Navarro. Arias Navarro supuso un cambio radical en el planteamiento municipal, quiso ampliar los presupuestos municipales, quiso abordar un plan de parques muy importante, quiso quedarse con equipamientos que en ese momento no eran de Madrid, como el Templo de Devot, toda la zona del parque del Templo de Devot, el cuartel de Conde Duque, la fábrica de la moneda y timbre en la plaza de Colón, es decir... Vamos rápido, Pedro, todos tenían el mismo problema y es que al final no tenían dinero para poder ejecutar, ¿no? No había dinero y eso se notaba muchísimo en la falta de equipamientos. No había equipamientos en Madrid. En 1975 todavía faltaban 175.000 plazas para los niños, para que pudieran ir al colegio, eso sin contar con los 150.000 pequeños de 0 a 3 años que no tenían guarderías. Es decir, había un problema de equipamiento, no había casas de socorro, no había ambulatorios, no había colegios, no había, es decir, faltaba de todo. Y a cambio, sin embargo, el gobierno lo que hacía era presumir de que construía grandes equipamientos como el Palacio de los Deportes, como la Ciudad Sanitaria de La Paz, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal. Sí. Pero que eso no cubría las necesidades. Sin embargo, hubo grandes equipamientos o grandes edificios que se salvaron de la piqueta de milagro. Digo, por hablar desde el Teatro Real hasta el Estadio Bernabéu, ¿no? Sí, sí. En aquel momento todo espacio que fuera interesante desde el punto de vista de la especulación estaba sometido podía caer bajo la piqueta. ¿Se salvaron? Se salvaron, ¿por qué? Porque hubo una presión popular, porque los medios de comunicación levantaron su voz, porque los colegios profesionales, también como el del Colegio de Arquitectos, los defendieron, porque si no hubieran caído. Pero desde el Reina Sofía, que entonces era el hospital provincial, hasta el Palacio de Linares. Cualquier edificio que estuviera bien situado y tuviera una capacidad suficiente para hacer negocio, era objeto del punto de mira. Da gusto hablar con él, cronista de la Villa, se lo sabe. Madrid, de la democracia a la dictadura, este libro merece la pena, y si usted es un erudito de Madrid, tiene que tenerlo. De la dictadura a la democracia. De la dictadura a la democracia, sí, pues si vamos de la democracia a la dictadura, hacemos el camino a la inversa. Tanto hemos hablado de hacer el camino a la inversa, que al final hasta yo lo estaba haciendo. Pedro Montoliu, muchas gracias por acompañarnos. Quédense con la carátula y ya saben que está a la venta, así que puede ser suyo rascándose un pelín, pero un pelín solo del bolsillo.